Buen día, queridas alumnas y alumnos de secundaria. Sean todos bienvenidos a su clase de lengua materna, Español 3. Soy Elena González y estaré acompañándolos en una sesión más de Aprende en Casa 3. Le doy la bienvenida a Enrique, quien colaborará con nosotros. Gracias, profesora. Bienvenidas y bienvenidos. Antes de iniciar, les recuerdo que es necesario complementar nuestros hábitos de estudio con los de higiene, así como practicar alguna actividad física y procurar una sana alimentación en la medida de lo posible. Hagámoslo desde la seguridad de nuestro hogar para protegernos entre todos. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado. Infiere algunas características del Renacimiento a partir del análisis de una obra literaria, con el propósito de ayudarles a detectar transformaciones entre los valores del Renacimiento y la época actual. Y por ello, nuestra sesión lleva por título Valores de dos épocas. Recuerden tener a la mano su siempre confiable cuaderno, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto. ¿Todos listos en casa? Acompáñenme. En su cuaderno, registren la fecha de hoy y enseguida escriban el aprendizaje esperado. Infiere algunas características del Renacimiento a partir del análisis de una obra literaria. Recuerden que todo lo que veamos en esta sesión tiene la finalidad de ampliar su conocimiento, por lo que es importante tomar nota de todo aquello que les parezca importante, así como sus dudas e inquietudes. Muchas de estas podrán resolverlas mediante la consulta de su libro de texto y preguntándole a su maestra o maestro. ¿Alguna vez han escuchado la expresión ¿es un hombre o una mujer del Renacimiento? A propósito de nuestro tema central, esta frase se utiliza para describir a una persona con dominio intelectual y un gran interés en múltiples áreas del conocimiento. Por cierto, a quien se conoce como el modelo del hombre del Renacimiento es al pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, urbanista, músico, poeta, escritor y artista, Leonardo da Vinci. ¿Pero qué hubo detrás de este gran movimiento? Sí, maestra. ¿Cuáles son los antecedentes socioculturales del Renacimiento? Para llegar al Renacimiento, podemos destacar varios aspectos que en conjunto venían desarrollándose desde la Baja Edad Media, es decir, aproximadamente entre los siglos XIII al XV. La muerte de una notable cantidad de la población europea provocó que la gente emigrara del campo hacia la ciudad, quedando las tierras sin trabajadores y baldías, y a su vez desbaratando el sistema feudal característico del medievo. Es aquí donde comienza la transformación hacia el capitalismo. Otro aspecto es el fin del Imperio Bizantino. Con la caída de Constantinopla en 1453, que había estado en guerra durante más de 200 años contra los otomanos. Esta situación de conflicto provocó que muchos de los estudiosos bizantinos emigraran hacia Italia. Ello justifica que el Renacimiento haya florecido en ese país. Estos sabios bizantinos llevaban el conocimiento de los textos griegos. En las relaciones políticas de los diferentes países europeos, Italia no era el país unificado que conocemos en la actualidad, pues tenía diversos estados, los estados papales, Venecia, Florencia y Milán. La desigualdad entre la aristocracia del lado urbano y toda la gente que llegó del campo creó conflictos al inicio, pero también dio paso al mecenazgo. Según recuerdo, maestra, el mecenazgo es la práctica en la que alguien adinerado ayudaba económicamente a jóvenes con talento artístico. Así es. Por otro lado,
En España se concluye el proceso de reconquista después de haber sido ocupada por los árabes durante 700 años. El fin de este proceso se consolidó gracias a la unión de las coronas de Castilla y Aragón, con el matrimonio entre Isabel la Católica y Fernando de Aragón, pues fortificó al país y sentó las bases para convertirse en el Imperio Español durante el siglo XVI. La caída de Constantinopla cortó el flujo comercial terrestre que había hacia Oriente, lo cual obligó a los navegantes, portugueses y españoles, a buscar rutas diferentes de comercio. Los portugueses fueron hacia el sur, la zona de África, y los españoles llegaron a América en 1492. Maestra, me imagino que la sociedad no se transformó, de un día para otro. ¿Qué aspectos sociales y culturales fueron cambiando entre los siglos XV y XVII? Veamos el siguiente esquema para poder enlistar estos aspectos. El primero es la urbanización, pues tenemos el fenómeno de la emigración de la gente rural que se dedicaba a trabajar las tierras hacia las ciudades. El segundo aspecto es el nacimiento de la burguesía, un nuevo estrato social que fue tomando fuerza debido al desarrollo del comercio. En tercer lugar, tenemos el papel que desempeñó el arte en este proceso de transformación. Y se debió justamente ¿a qué crees? Al mecenazgo, el apoyo de los comerciantes y banqueros a los artistas, del que hablamos hace un momento. En particular, el practicado en lugares como Italia, Francia o España. En el aspecto religioso, podemos destacar una serie de procesos que terminan fragmentando la unicidad religiosa de Europa Occidental y que dan pie a la llamada Reforma. Cabe señalar que hasta ese momento el sistema de creencias y la visión del mundo eran idénticos. En esta época, poco a poco, ambos comienzan a divergir. Y eso provocó una serie de guerras por motivos religiosos, ¿no es así? Claro que con un componente político incluido que asolaría en Europa durante el siguiente siglo y medio. Sí. Por otro lado, el descubrimiento de América desató en Europa muchas inquietudes. La nueva realidad dio pie a explorar, conocer y aprender. ¿Fue por eso que se desarrolló tanto la ciencia, maestra? ¿Porque los estudiosos querían buscar una explicación desde la razón para todo? En efecto, por eso se desarrolló tanto la ciencia. Por último, cabe señalar que el conocimiento de muchos temas se da mediante el arte, permitiendo que la gente tuviera un acercamiento constante y práctico. Maestra, respecto al tema que estamos tratando en esta sesión, tenemos algunas preguntas que plantearon varios alumnos. Escuchemos la pregunta de la alumna Luna. ¿Hay valores renacentistas que siguen vigentes en la actualidad? ¿En qué se han modificado? Excelente participación, Luna. Podríamos empezar por mencionar el valor del humanismo, que tenía como virtudes la armonía, la justicia y la belleza. Esa visión del cosmos pasó a través de los estudiosos desde la herencia bizantina al Renacimiento. Los nobles y los clérigos, al recibir educación formal, aprendían sobre la mitología del mundo grecolatino y de la antigüedad, y el resto de la población recibía estos conocimientos a través del arte, pues lo veían en las esculturas y pinturas. Recordemos que el arte era esencialmente decorativo y que muchas de las obras pictóricas, arquitectónicas o por encargo tenían un patrocinador, un mecenas. Exacto. Los artistas retoman todo este conocimiento sobre los clásicos y lo plasman en sus obras.
Y aunque la gente no supiera leer, al mirar las pinturas o las esculturas, por ejemplo, o al escuchar los relatos, absorbía estos mitos y se los apropiaba. Un ejemplo interesante es el mito de Apolo y Dafne. ¿Sabes lo que es esto? En casa, ¿saben? Bueno, me parece que es una corona por la forma, pero está hecha de hojitas de algunas hierbas que creo que se ocupan para cocinar. ¿Es hoja santa? Casi, pero no. En efecto, es de hierbas, pero es una corona de laurel. Ah. Cuenta la historia que Apolo, tras acabar con el monstruo Pitón, con su arco y flechas, se burló de Cupido por usar un arco y apariencia infantil. Cupido, ofendido, flechó al dios de la música y las artes con una flecha de oro y a la ninfa Dafne, hija de Peneo, el dios del río, con una flecha de plomo. Apolo se enamoró perdidamente de la ninfa, pero Dafne sintió una profunda repulsión por él. Dafne corrió para huir de Apolo y el dios la persiguió incansablemente hasta que la ninfa pidió ayuda a su padre para escapar. El dios del río la transformó en un árbol, en un laurel. Apolo, con el corazón roto, decidió que una corona de laurel sería el símbolo del triunfo para los guerreros y deportistas. ¿Conoces alguna escultura que muestre a un personaje coronado con laureles? ¿Has visto o leído alguna representación de esta leyenda tan dramática? Muchas obras de arte del Renacimiento las retomaron, sobre todo la parte de la transformación de Dafne en un árbol. Claro, por ejemplo, Garcilaso de la Vega la retoma en su soneto 13, que comienza diciendo: y a Dafne ya los brazos le crecían, refiriéndose, como se imaginarán, a que los brazos se le convertían poco a poco en ramas. Otro de los valores que predominaron en el Renacimiento es el escepticismo, ya que la visión del mundo comienza a apartarse de la ideología religiosa debido a los descubrimientos que fueron dándose en Europa. Me vienen a la mente, maestra, los descubrimientos que hacen personajes como Galileo Galilei, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Copérnico y Giordano Bruno. Ellos comenzaron a plantear que tal vez el mundo no era como lo imaginaban hasta ese momento. Y en el caso de la literatura, tenemos un clásico español, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, donde se plantea la dificultad de discernir lo que es realidad y lo que es sueño. Cuando Sigismundo está encerrado en la torre, se comienza a preguntar qué es la realidad y qué no lo es. Eso nos habla de la noción escéptica que permeó todo el discurso de esa época. Un tercer valor fue el individualismo, que cobra fuerza una vez que se rompe el dominio feudal, pues esto permite que el hombre se vea a sí mismo como dueño de su destino. Pensando en la literatura española de este periodo, maestra, se me ocurre que hay muchas obras que reflejan este valor, como el personaje de Don Juan, el burlador de Sevilla, o el convidado de piedra de Tirso de Molina, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y la Galatea de Cervantes, o el Lazarillo de Tormes de autor anónimo. Pero tenemos otra pregunta, maestra. Esta del alumno Rubén. ¿La escuchamos? Era diferente la vida renacentista respecto a hábitos, costumbres y valores de acuerdo con las diferentes clases sociales. Es muy interesante tu pregunta, Rubén. Es importante que recordemos que en esa época aún no se concebía la división de clases sociales como lo hacemos en la actualidad.
En el Renacimiento se mantiene una división en diferentes niveles o estamentos que estaban distribuidos en tres: la nobleza, que organizaba la parte militar; la clerecía, que se ocupaba de la relación de la divinidad con el mundo; y el pueblo llano, que era el resto de la población. Al final de la Edad Media, los nobles ya no fueron suficientes como grupo militar para todo el territorio existente. Por ello, se comienzan a constituir ejércitos, pero la religión siguió rigiendo la vida de todos. No existían los países, pero cada región mantenía un sistema en cuya parte superior se encontraba el rey, quien era el primero entre iguales de la nobleza. Pasemos a la pregunta que nos plantea Luna, profesora. ¿Cuáles fueron los valores representativos del Renacimiento? Los tres valores más notables en el Renacimiento fueron el humanismo, el escepticismo y el individualismo. A pesar de vivir en el siglo XXI, tenemos mucho de estos valores. Actualmente, el ser humano está más afianzado a los avances tecnológicos y científicos que a las ideologías religiosas, como una visión totalitaria del mundo. Nos reconocemos como seres únicos, con ideas propias y válidas frente a las de otra persona. Este valor individualista fue afectado por los cambios sociales con el paso de los siglos y configuró al hombre moderno que hoy conocemos. En este sentido, los valores renacentistas siguen vigentes, pero se han ido fortaleciendo. Por otra parte, han ayudado a construir los derechos humanos actuales. ¿Qué diferencias podemos destacar entre los valores inculcados a los hombres y a las mujeres del Renacimiento? Al estar apegados a una visión del mundo mediada por la religión, en el Renacimiento aún se le da un papel secundario a la mujer, quien debe estar sujeta a lo que diga el hombre. Sin embargo, en la literatura ya se encuentran algunos ejemplos de personajes femeninos que no se ajustan a este papel de sumisión, aunque algunas pagan fuertes consecuencias por ello. Qué interesante esto de los papeles de género, profesora. Pero escuchemos con atención la intervención de Rubén. ¿Qué textos literarios recomendaría a los adolescentes para poder apreciar los valores y sentimientos más notables del Renacimiento? Si se trata de obra de teatro, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, que como mencionamos, plantea un rompimiento muy interesante entre la realidad y la ficción a través de un personaje, Sigismundo, que a causa de distintas situaciones de la trama llega a un punto en que no sabe qué vivió de verdad y qué fue simplemente un sueño. O pueden leer también Fuente Ovejuna, de Félix Lope de Vega, que cuenta la historia de una sociedad que se rebela en contra de la opresión de sus gobernantes y se presta para todo tipo de reflexiones de tipo social y político. En lo que toca a novela pastoril, La Galatea, de Miguel de Cervantes Saavedra. Recuerden que la novela pastoril se caracteriza justamente por estar situada en un contexto de campo, de ahí su nombre. Este género fue muy popular entre las manifestaciones artísticas del Renacimiento. Si les interesa leer poesía, alguna obra de Garcilaso de la Vega, como la que mencionábamos sobre la transformación de Dafne en árbol, o algún otro soneto, o también pueden buscar los poemas de Juan Boscán, quien fue un poeta y traductor nacido en Barcelona. Además, si bien la religión dejó de ocupar un lugar central en la vida de los hombres, es verdad que no se abandonó del todo y siguió presente en el arte y desde luego en la literatura. Un ejemplo de esto es la poesía del clérigo San Juan de la Cruz, cuya obra pertenece al género de la poesía mística. Veamos lo que pregunta Luna en torno a nuestro tema. ¿Qué obras
recomendaría a los alumnos de secundaria para acercarse a la literatura renacentista? Gracias por acompañarnos, Luna. Además de las que ya mencionamos, voy a dar otros ejemplos de obras que valdría la pena leer para adentrarse en el mundo renacentista. Pongan atención. Lazarillo de Tormes es interesantísima para observar una parte de la vida en esta época en España. Cuenta la historia de un joven, como ustedes, que tiene que ganarse la vida de todas las maneras posibles. Unas muy legales y otras no tanto. Precisamente porque el protagonista es un tanto revoltoso. Esta novela se coloca en el género de la novela picaresca. Los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra habrán observado ya que a pesar de que la obra de Cervantes que más se menciona es el Quijote, no es de ninguna manera su única obra. Ya mencionamos La Galatea, que es una novela pastoril, y esta, que tiene otro perfil, cuenta la historia de dos enamorados, Persiles y Sigismunda, y de todo lo que tienen que hacer para lograr estar juntos. La Dorotea, de Lope de Vega, cuenta la historia de los amores de Dorotea, la protagonista. Es una narración construida a partir de puros diálogos, muy interesante. Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Esta obra tiene de todo, hasta un burro que habla y otras criaturas mágicas que habitan en un bosque. Además de ser una comedia muy divertida, nos recuerda que las obras renacentistas pueden ser muy diversas, aunque todas conservan una serie de ideas y valores comunes, como vimos en la sesión. Muchas gracias por las recomendaciones, maestra. Algunas obras y autores me sonaron conocidos, pero otros... he de confesar que no. No tenía ni la menor idea de quiénes eran. Ya los apunté para buscarlos después y conocerlos. Pero mientras hablaba me surgió otra duda. Nosotros somos lectores y seres humanos del siglo XXI. Y a pesar de que tenemos algunas cosas en común con los hombres y mujeres del Renacimiento, vivimos en realidades muy distintas. Entonces, ¿por qué nos interesaría conocer qué valores tenían y cómo vivían estas personas del Renacimiento que vivieron hace tantos siglos? Es una pregunta muy interesante, cuya respuesta empieza por plantear que nosotros en el siglo XXI somos el resultado de todos esos años de lucha, de descubrimientos y de reflexión que ha creado la humanidad a lo largo de la historia. El conocer los valores del Renacimiento nos permite reconocer aquellos que mantenemos actualmente e identificar cuáles influyen en nuestra vida cotidiana y las manifestaciones artísticas o sociales con las que nos enfrentamos día con día. Por ejemplo, podemos decir que el individualismo prevalece, pues hoy en día nos reconocemos como seres únicos dentro de una familia, sociedad o país. Excelente. Ahora que conocen los valores del Renacimiento y sus transformaciones hasta nuestra actualidad, veamos cuál será nuestro reto de esta sesión. Su reto consistirá en elaborar 2 cubos. Uno será para colocar los valores propios del Renacimiento y el otro para que escriban los valores que practican en familia actualmente. Elabórenlos con materiales que tengan en casa. Incluso pueden adaptar algunos que ya tengan hechos. Recuerden que tal como vimos durante la sesión, los valores a los que nos estamos refiriendo son el humanismo. El poner al ser humano como el centro del mundo, ya no a una divinidad. El escepticismo, dudar de todo y construir el conocimiento a través de la investigación científica y la aproximación rigurosa a los fenómenos. Y el individualismo, el pensar al individuo, o sea, a la persona como un ente único, con sus propias necesidades y cualidades.
Exactamente. Gracias por el repaso. Jueguen en familia para consolidar lo aprendido en la sesión. En cada turno, la persona deberá lanzar ambos dados y explicar en qué consiste cada uno de los valores que salgan en su tirada. Si desean leer más ejemplos o reflexionar sobre algunos de los contenidos que hoy hemos explicado, los invito a que revisen su libro de texto. Solo tienen que buscar el aprendizaje esperado. Infiere algunas características del Renacimiento a partir del análisis de una obra literaria. Una vez que hayan localizado el aprendizaje, les recomiendo llevar a cabo las actividades que ahí les propongan. Y recuerden también que si tienen alguna duda, pueden acudir a su maestra o maestro para aprovechar al máximo lo expuesto durante esta sesión. Y para terminar, agradecemos la participación de los alumnos Luna y Rubén. También de ustedes, que han trabajado con nosotros durante estos minutos. Cuídense mucho y espero verlos pronto en otra sesión de Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Oh.